Palabra de nuestro Dios. Abra su Biblia por favor en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5. Vamos a leer dos versículos, capítulo 5, versículos 15 y 16. Cuando los encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. ¿Lo tenemos? Muy bien. Si ya lo tenemos, entonces vamos a leerlo juntos, que se pueda escuchar la lectura de la palabra de nuestro Dios, y dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Estamos leyendo, hermano. Ustedes me hacen sentir solitario, fíjense. A ver, una vez más, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hasta allí y oramos. Padre, en esta noche háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, fortalécenos, queremos aprender, queremos recibir más de ti. Que al momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de cómo hemos llegado. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Reflexionábamos la semana anterior en que esta exhortación, si bien es cierto, el apóstol Pablo la dirigió a la iglesia de Éfeso, también está exhortando no solamente a los creyentes, sino a aquellos que no eran creyentes, pero que igual estaban dentro de la iglesia. Cuando se habla a la iglesia, nosotros podríamos asumir que se está dirigiendo totalmente a creyentes. Porque dentro de la iglesia hay, ¿qué, hermanos? Creyentes. Dentro de la iglesia hay cristianos. Dentro de la iglesia hay hermanos. Eso es lo que nosotros podríamos asumir. Pregunta que no es nada complicada. ¿Dentro de la iglesia hay solamente creyentes? ¿Dentro de la iglesia hay solamente hijos de Dios? La respuesta es no. Por eso es que el apóstol hace esta exhortación y no está condenando, no está menospreciando, no está poniendo en una categoría diferente a los que no son creyentes. Todo lo contrario, hace una invitación, o confronta una condición para que puedan conocer realmente al Señor. Entonces, por eso, en el versículo anterior, o sea, en el versículo 14, el apóstol expresa lo siguiente: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Decíamos, un creyente de verdad no puede estar en categoría de muerto, no puede estar. Y aquí reafirmamos, entonces hay no creyentes, o ha habido no creyentes siempre dentro de la iglesia. Sí. ¿Qué otra referencia? Es más, tenemos una referencia mucho más intensa en la palabra para hablar de que siempre han habido no creyentes dentro de la iglesia. Hay una porción que creo que muchos conocemos, que se encuentra en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3. A ver, remitámonos a Apocalipsis. Vámonos y leamos esta porción de la palabra. Capítulo 3 y versículo 20, y veamos su contexto para poder interpretar. Apocalipsis, capítulo 3,
versículo 20. ¿Lo tiene, hermano? ¿Ya lo encontró? Muy bien, entonces ubiquemos el pasaje. El pasaje comienza en el versículo 14. No tomemos o no le demos importancia al título, porque recuerde que en los originales no hay títulos. En los escritos originales no hay títulos. Los títulos, o mejor dicho, la división en capítulos y versículos fue agregada posteriormente con una finalidad didáctica. No es otra la finalidad, es una finalidad didáctica. O sea, para poder tener una mejor o más fácil la condición del aprendizaje. Porque si no tuviéramos títulos, ni capítulos, ni versículos, ¿se imagina usted lo que nos costaría ubicar el pasaje que vamos a leer? Nos generaría mucha dificultad. Entonces, no veamos el título, porque el título no debe crear ninguna, digamos, no debe inferir, ¿verdad?, en la interpretación. Pero el versículo 14 sí. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. En la Odisea. No se llama Odisea, se llama la Odisea. Cuando dice escribe el ángel, tenemos que entender primero que cuando dice ángel, no se está refiriendo a un ser celestial. Aquí vamos a interpretar la palabra ángel como su significado. ¿Qué significa ángel? Ángel significa mensajero. ¿Qué significa ángel, hermanos? Mensajero. Eso significa. Entonces es como que dijera, escribe al que preside, al que dirige, al que predica, al que lleva el mensaje, escríbele a él. Dios le dice a Juan, escríbele al mensajero, al que tiene la responsabilidad allí, escríbele. Entonces, está hablándole a quién, a la iglesia. Entonces, en la iglesia, una vez más, ¿qué hay? Creyentes, entre comillas, cristianos, hijos de Dios. Sí, pero mire el versículo 20, porque no vamos a leer todos los versículos, solo el 20 que me interesa. Dice el versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo es posible que el Señor, que es el que está hablando en este versículo específicamente, esté diciendo, voy a ir a la iglesia y voy a tocar la puerta de cada corazón para ver si me permiten entrar y ser parte de sus vidas? Eso está o aparentemente fuera de lugar. Es como que como iglesia, para que tengan una idea, es como que como iglesia nosotros comenzáramos a orar y comenzáramos a decir, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, desciende. Si oráramos de esa manera, por bonito que parezca la oración, por espiritual que parezca, está totalmente desubicada. ¿Por qué razón? Primero, porque el Espíritu Santo ya vino. ¿Cuándo vino? En Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, ahí hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Número 2, si usted ya lo recibió, entonces el Espíritu Santo ¿está dónde? Dentro de usted. Entonces, es como que usted regañara a su hijo, estando dentro de su casa, estando en su sala, diciéndole, hijo, ¿y qué esperas para venir vos? Mira qué horas son y no has venido todavía. Y el bicho le diga, pues aquí estoy. Ma, aquí estoy. ¿Por qué me estás regañando? Si aquí estoy. Y no sé a qué hora se te va a antojar venir. Y mira, siquiera me has llamado, me has mandado algún mensajito. No, nada. No te importo, ¿verdad? Vas a ver cuando me muera. Reclamo de madre. Reclamo de madre. La criatura, el hijo le va a decir, pero si aquí estoy, ¿por qué me estás reclamando eso? Si aquí estoy. Entonces es lo mismo cuando nosotros decimos, Espíritu, ven. Y el Espíritu dice, pero si aquí estoy, se supone que estoy en tu corazón, ¿por qué me estás diciendo que venga? Ahora, tendrá justa razón que usted le diga, venga, si no lo tiene. Entonces aquí interpretemos. Si el Señor está diciendo, aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿dónde está? ¿Dentro o afuera? ¿De qué lado se toca la puerta, hermano? Usted no va a tocar por dentro, ¿verdad? Abraham,
Está abierto. Perdón, estás adentro. O sea, si del momento que está diciendo esto, está expresando esto, es porque en la iglesia de Laodicea, dentro de la iglesia, habían algunos que todavía no habían conocido al Señor. No eran salvos. No lo eran. Ahora, mire lo interesante del caso. En el caso de Apocalipsis, quien hace la exhortación no es Juan, ni es el mensajero de esa congregación. El que hace el llamado es Dios. ¿Por qué razón? Porque es Dios el que conoce nuestro interior. Nos regresamos a Éfeso y el apóstol Pablo tampoco señala la condición de nadie. No está señalando, no está diciendo el hermano fulano, la hermanita fulano, no está diciendo eso. Él da un mensaje como quien dice, miren, si dentro de esta congregación hay alguien que todavía no tenga la plena seguridad de que es salvo, pues entonces reconozca a Jesucristo. Y por eso hace esta exhortación. Y dice, versículo 15, que es donde comenzamos esta noche: mirad pues con diligencia. En otras palabras, haga una evaluación de su propia vida. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es la condición en este contexto del sabio y el necio? El necio es aquel que, conociendo la verdad de Dios, continúa estando en su misma condición. Ya les he contado de este muchacho, tenía él creo que 14, 16 años, a lo mucho que tenía él, a lo mucho. Su mamá era cristiana, él no. Él era un muchacho con una actitud rebelde. Para que tenga usted una idea, él vendía drogas a esa edad. Pero él conocía el mensaje. Él conocía el mensaje. Tanto así que en una oportunidad él dijo lo siguiente. Él dijo, no digo, si yo sé que Dios perdona. No digo, es que si uno se arrepiente, Dios lo perdona. Entonces, mire el plan que tenía trazado el muchacho. Mire el plan. Él dijo, no digo, cuando yo esté viejo me voy a arrepentir. Y Dios me va a perdonar. Y me salvo. Mire qué plan más bonito, ¿verdad? No digo, y cuando yo esté viejo me voy a arrepentir. Y Dios me va a perdonar. Y me voy a salvar. El problema es que no llegó a viejo. Ese es el problema. El problema es que en aquella época, creo que ya pasaron más de 15 años, creo yo, cuando comenzaron a extraer, mayormente eso sucedió allá en San Miguel, y el muchacho vivía allá, en ese momento vivía allá, tendría creo yo que menos de 25 años para ese momento. Se había acompañado, la muchacha con la que había acompañado estaba embarazada. Un día se perdieron, comenzaron a investigar qué había pasado, y en aquella época donde comenzaron a sacar un montón de gente o de cuerpos o de osamentas de los pozos allá en San Miguel, yo creo que si busca esa noticia en internet todavía la va a encontrar, donde fue una condición tan tremenda, porque en aquellos tiempos los grupos delincuenciales mataban a la gente y los tiraban a los pozos. Pues este muchacho terminó en uno de esos pozos. Él, la muchacha embarazada, terminaron ahí. ¿Por qué razón? Porque una cosa es que alguien pueda tener conocimiento de lo que Dios puede hacer, y otra cosa es conocer a Dios. No es lo mismo. No es lo mismo saber lo que Dios puede hacer a apropiárselo en su propia vida. Entonces, la Escritura dice, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Repito, ¿quiénes son los necios? Los que, conociendo lo que Dios puede hacer en su vida, siguen renuentes, despreciando o haciendo a un lado, hermano, el obrar de Dios o el plan de Dios para ellos. Y la siguiente parte dice, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es la condición del sabio? La que reconoce, o el que reconoce lo que Dios ha venido a hacer por él o por ella, y que la condición de Dios jamás va a ser para empeorar nuestra vida. La condición de Dios jamás va a ser, hermano, sacarlo de aquella condición perdida para ponerlo en una condición sufrida, en una condición desagradable. Jamás va a ser esa la condición de Dios. Jamás. Jamás. ¿Qué pensaría usted? Yo sé que muchos van a tener opiniones
muy diversas, pero quiero ejemplificárselo de esta manera. ¿Qué pensaría usted de una madre que regala un hijo? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted? Inmediatamente, para muchos inmediatamente condenar la situación. Esa no es madre, ¿cómo va a creer eso? Algunos otros que son un poco más serenos y más sensatos dirán, pues mire, ¿de qué condiciones estamos hablando exactamente? Y por ahí va la situación, por ahí va. Porque veía una noticia muy, muy conmovedora, interesante, de una señora que vive en una región muy, muy apartada de la civilización, en los Andes, en un pueblecito muy, muy inhóspito, que hace más de 20 años en ese lugar no llegaba vehículo, solamente se podía accesar a pie. Esta señora había dado a luz para ese momento aproximadamente a 6 criaturas, a 6, y acababa de tener gemelas. Entonces, más o menos a los 2 años, la señora, en una escasez tremenda, llegaron unas personas de Alemania, una pareja de alemanes, que andaba por allí haciendo turismo, vieron la condición de la señora y le dijeron o le propusieron que si le daba a las gemelas. Entonces, ¿qué pensaría usted si esta mujer, o mejor dicho, que esta mujer accedió a darle sus niñas, sus gemelitas, 2 años, se las entregó? 2 años. Y sus hermanos mayores fueron testigos del acontecimiento. Y uno de ellos, o ella, una de ellas, porque fue una de las hijas mayores, pasaron, hermano, 24 años más o menos, 24 años. Y aquella mujer, bueno, ya ahora una mujer, arriba de los 40 años, nunca olvidó a sus hermanitas, nunca olvidó las condiciones y comenzó a rastrear la forma, la manera de cómo poderlas ubicar, de cómo poderlo hacer. Y se abocó a una agencia de búsqueda, y para acortarle la historia, hermanos, 24 años después se logró contactar con sus hermanas. Los papás alemanes les dijeron la verdad desde los primeros años, a saber por qué, ¿verdad? Algunos entendieron, algunos le dijeron la verdad desde los primeros años, que ellas eran adoptadas, su origen y todo lo demás. Se lo dijeron, para que no se confundieran las hipotas, ¿verdad? Logran comunicarse, logran hacer el enlace, llegan a su país, conocen a su hermana, y ahí venía la pregunta difícil. Les dijeron a ellas, ¿quieren conocer a su mamá biológica? ¿Quieren conocerla? A lo que ellas accedieron y dijeron sí. ¿Saben ustedes que ella las regaló? Dijeron sí, sabemos la historia. Y fueron, se encontraron, lógicamente hubo un mar de llanto y todo lo demás, pero hubo una reflexión tanto de parte de la mamá como de parte de las hijas. ¿Cuál fue la reflexión? Que cuando le dije, ¿qué pensaría usted de una madre que regaló a sus hijas? Repito, la primera impresión es, no, ¿cómo va a creer una madre? Pero cuando le preguntan a las hijas, a las muchachas le preguntan, ¿cómo ha sido tu vida? Las muchachas respondieron y dijeron, nunca nos hizo falta nada. Mis padres adoptivos, nuestros padres adoptivos nos dieron todo el amor que nosotros necesitábamos. Nos han dado una educación. Una de ellas hablaba 3 idiomas. La otra estaba estudiando en la universidad, no me acuerdo qué carrera. Y dijeron, mira, a nosotros nos ha ido bien. Nos ha ido bien. Por lo tanto, la acción que la madre hizo, ahora, 20 y tantos años después, le evalúan como un acto de amor, porque lo que las muchachas han tenido ahora, o lo que tienen ahora, y que nunca les hizo falta el amor, dicen, fue un acto de amor de la señora, porque ella no les podía dar todo lo que ahora ellas tienen.
Y si tocara repetir la historia, y si las muchachas tuvieran la capacidad de tomar decisiones, ¿qué cree que decidirían? Si la historia se volviera a repetir, y ahora ellas con plena conciencia, ¿qué cree que dijeran las muchachas? Mamá, regalarnos, apúrate, apúrate. ¿Por qué razón? Porque la condición no fue váyanse y a ver qué les espera. No, váyanse y una mejor condición, una mejor vida les espera. Y ninguna de ellas, ni las hijas ni las madres, recriminan el acto que aconteció. ¿Por qué razón? Porque fue para mejor. Y esa es la condición de Dios. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es la cuestión de la sabiduría? Dios no me va a llamar para ponerme en una condición peor. Dios no me va a llamar para ponerme en una condición desagradable, de sufrimiento, de dolor. Dios no me va a llamar para eso. Dios no me va a rescatar para ponerme en una condición mala. Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. Jamás, en ningún momento. Jamás. Pero que podemos pasar circunstancias o situaciones difíciles, sí las podemos pasar. No estamos exentos de eso, hermano. No estamos exentos, pero independientemente, si usted viniera al Señor o no, igual las pasaría. Condición difícil, ¿como cuál? Como la muerte. Un pariente va a morir independientemente yo esté o no con el Señor. Igual va a pasar, igual me va a doler. La diferencia es que lo puedo afrontar de manera distinta, de manera diferente. La condición de sabiduría aquí es, Dios no me va a sacar de esta condición perdida para ponerme en una condición peor. No es ese el plan de Dios. Entonces, yo siempre he dicho, la vida cristiana hay que evaluarla, hay que examinarla, hay que racionalizarla. ¿En qué aspecto? Es que allá afuera no me va a ir bien. Es que lejos de Dios no me va a ir bien. ¿Por qué? Porque el Señor dio un principio fundamental. ¿Cuál fue ese principio? Apartado de mí. ¿Qué dijo? Nada podéis hacer. Ahora, si yo he creído en lo que Él vino a hacer, si yo he creído en el acto de perdón, de amor que Él reflejó en la cruz del Calvario, entonces ¿por qué no voy a creer que lejos de Él no me espera nada bueno? Y no estoy hablando de castigo. Estoy hablando de que nada, por lo dicho, todo carece de sentido apartado de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en Eclesiastés. Todo carece de sentido apartado de Dios. Apartado de Dios, haga lo que haga, en la traducción de Eclesiastés, es como querer atrapar el viento. Hablábamos ayer de eso. ¿Se puede atrapar el viento, hermanos? No, no se puede. El viento. El viento. Cuando estamos en época de viento y estamos acá en el culto, me encanta porque todos están bien arropaditos. ¿Podemos atrapar el viento? No. Mire, cerremos las ventanas, ¿verdad? Y aquí tenemos un espacio, por aquí va a entrar el viento, cerremos aquella puerta para que el viento pase girando aquí adentro. No, no podemos atrapar el viento, hermano. No se puede. De la misma forma, encontrarle sentido a la vida lejos de Dios no es posible. Entonces, ¿cuál es el acto o la condición de sabiduría? Entienda que el origen de todas las cosas, o mejor dicho, el origen, hermano, o el principio de lo que le da sentido a la vida es Dios. De lo que le da sentido es Dios. Entonces dice el siguiente versículo, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Interesante. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo podríamos aprovechar bien el tiempo? Se lo ejemplifico en la expresión que yo he escuchado en algunas personas, generalmente ya en una edad un poquito avanzada. Las personas que han venido a Cristo en una edad avanzada generalmente expresan lo siguiente y dicen: ¿cómo me hubiera gustado conocer al Señor mucho tiempo antes? Mucho tiempo antes. Mire, si yo hubiera conocido al Señor cuando era niño, dicen algunos, mire, mi vida sería diferente. Si hubiera conocido al Señor cuando era joven, mi vida sería diferente. Pero mira, ¿a qué edad lo vine a conocer? Y algunos dicen, yo doy gracias a Dios porque pues lo conozco, porque Él me ha perdonado, le ha dado sentido a mi vida. Pero ¿cuántos años perdí? ¿Cuántos años perdí? Ahora, los muchachos que están acá tienen una oportunidad, pero maravillosa. ¿Cuál oportunidad? De poder vivir con una plenitud maravillosa, la oportunidad que Dios les da de conocerlo en esta etapa de sus vidas. De conocerlo en esta etapa. Muchas cosas
problemas, sufrimientos y un montón de situaciones conflictivas, tienen la oportunidad y la bendición de no pasar por allí. De no pasar por allí. Siempre y cuando tomemos en cuenta a Dios. Porque dice, aprovechando bien el tiempo. Regresemos más o menos a lo que hemos estado meditando en Eclesiastés. ¿Por qué aprovechando bien el tiempo? Porque el tiempo simple y sencillamente pasa. Simple y sencillamente pasa. Pasa. Usted comienza a desperdiciar el tiempo y cuando venga a darse cuenta, cuando venga a percatarse, cuando venga a despertar, se ha dado cuenta que ha perdido años de su vida. A mí me cuesta entender cómo hay personas, gracias a Dios que en los últimos años no me he encontrado con gente así, pero sí conocí personas que en algún momento decían, yo me voy a dar un año sabático. ¿Qué es un año sabático? ¿O a qué te referís con un año sabático? No, un año donde estoy cansado de estudiar y ¿qué es? Ya salí de bachiller y no, yo quiero descansar un año. ¿Y qué vas a hacer un año? Nada. Eso debería dar pavor. ¿Qué vas a hacer un año? Nada. ¿Vas a estudiar? No. ¿Vas a trabajar? Tampoco. ¿Y qué vas a hacer? Existir. Nada, un año sabático. Hermano, eso es un año perdido. Perdido. Debería dar pavor esa condición. Yo recuerdo, nuestro pastor general decía, y era un reto para la juventud de ese momento, decía, si usted no aprendió a hacer nada entre los 18 a los 27 años, usted desperdició su vida. Si llegó a los 27 años y usted no aprendió nada, no aprendió un oficio, usted no estudió, usted no se preparó, usted ha perdido buena parte de su vida. No es que ya no se pueda recuperar, no es que ya no hayan oportunidades, probablemente sí, pero le van a costar el doble, el triple que aquellos que se han aprovechado el tiempo, que sí lo han aprovechado. Entonces, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Cuando usted menos se venga a dar cuenta, hermano, simplemente vuelve a la mirada atrás y dice, si ayer tenía yo 17 años, 15 años, 20 años, ayer, ¿y cuántos tiene ahora? 45, 50, 35. El tiempo pasa. Y repito, y no duele volver la mirada al pasado cuando el tiempo ha sido bien aprovechado. No duele. Usted puede volver la mirada atrás y decir, no, pues yo he aprovechado el tiempo. Mire, ¿qué ha hecho todo este tiempo? Mire, me he forjado, me he preparado, he aprendido esto, he hecho esto otro. Mire, yo he aprovechado el tiempo. Y eso es maravilloso. Y en el plano espiritual poder decir, mire, yo he vivido, desde que conocí al Señor, han pasado tantos años y han sido años de satisfacción. Quizás de lucha, sí, obstáculos, pero de satisfacción. Me siento contento, me siento agradecido con todo lo que Dios ha hecho conmigo hasta ahora. Hasta ahora. Eso no es problema. El problema es, repito, volver la mirada atrás y decir, ¿qué he hecho todos estos años? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho? Y si hay casos o situaciones de las cuales pues lamentarse, ¿verdad? Porque no aprovechó las oportunidades, pues ni modo, hermano, ni modo. El tiempo no se vuelve atrás por más que querramos. Por más que querramos, no podemos volver el tiempo. No podemos retroceder, hermano, 5 años atrás. No podemos retroceder 2 años atrás. No podemos. No podemos. Entonces, la exhortación del apóstol es, mire, aprovechando bien el tiempo, conociendo a Dios, teniendo una relación con Él, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué son malos? Porque pasan. Porque cuando menos se da cuenta, hermano, el tiempo ha transcurrido. Vamos a llegar ya el sábado, ¿verdad? 6 meses de este año. ¿Qué ha hecho estos 6 meses? ¿Qué ha hecho? Mire, nada. Consumir oxígeno. ¿Qué ha hecho? Entonces, la reflexión es, mirad cómo andéis, mirad con diligencia, cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, 17, por tanto, no seáis, mire la exhortación, no seáis, como dice, insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Exhortación. No seáis, como dice, insensatos. ¿Qué es la palabra insensato? En una traducción casi literal, ¿qué es insensato? Sí, así como están murmurando. Sin sesos, sin entendimiento. Por tanto, no seáis sin entendimiento. ¿Cómo lo regañaban a usted cuando era pequeño, cuando era niño? ¿O cómo regaña usted? Bueno, que son padres, ¿verdad? Entendé, muchachito, le decían. Entonces, traduzca eso a la condición de Dios. Dios nos dice, entienda, entienda. No sea sin entendimiento. ¿Y cuál es la condición a la que debemos llegar a través del entendimiento? Simple y sencillamente que jamás, jamás, jamás le va a ir mejor estando con Dios que estando lejos de Él. Jamás. Jamás le va a ir mejor estando en comunión con Dios que estando, hermano, apartado de la comunión con Dios. Jamás. Jamás le va a ir mejor tomando en cuenta a Dios en su camino que no tomándole en cuenta. Jamás le va a ir mejor haciendo a un lado su relación con Él. Entonces dice la palabra, versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino que dice entendidos, y la última parte más interesante todavía, de cuál sea la voluntad del Señor. Si usted, o mejor dicho, si hablamos de nuestra oración personal, de nuestras oraciones personales, primero entender que orar, hermanos, no es un acto repetitivo o unas palabras de repetición o de vana repetición. La oración no es eso. La oración no es un acto, digamos, de reflexionar o meditar en sí mismo. Eso no es la oración. La oración es una conversación entre usted y Dios. ¿Una qué? Conversación. Y en parte de nuestra conversación, y que le enseña también el Padre Nuestro, es buscar la voluntad de Él para nuestras vidas. Entonces, si en algún momento, como hemos dicho, en algún momento de su oración, algo que debemos expresarle es, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Que se haga qué? Tu voluntad. Ahora, ¿cuál es esa voluntad? Maravilloso fuera que la conociéramos con anticipación, aunque algunos pueden tener o podemos tener una noción de eso. Pero cuando no tenemos una noción, entonces simplemente dígaselo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad. Ahora, hay que entender algo. Cuando usted le dice a Dios que se haga su voluntad, la de Él, en su vida, usted tiene que entender que en algún momento Dios le va a llevar por rumbos o por caminos que usted no va a entender. Que usted no va a entender. ¿Y por qué no lo va a entender? Porque es Él el que está cumpliendo su propósito en usted. No es usted cumpliendo sus propios propósitos, es Él cumpliendo sus propósitos en usted. Y Él sabe por dónde le va a llevar. Siempre lo comparamos como cuando usted lo van a llevar a algún lugar que usted desconoce. Que usted desconoce. Yo le puedo mencionar algunos lugares. Algunos lugares, digamos, poco conocidos o no tan visitados para algunos de nosotros, para poder ejemplificar. ¿Habrá alguien acá que conozca San Francisco Javier en Usulután? ¿Alguien conoce San Francisco Javier? ¿No? Vale, entonces, imagínense que le dijéramos, hermano, vamos a ir a hacer, qué sé yo, X actividad a San Francisco Javier. Así es que súbase en el vehículo y vámonos. Y vámonos. ¿Y qué pasaría si usted no conoce? Y si a medio camino va diciendo, y está seguro que por aquí es el camino. Miren, yo creo que no es este.
¿No cree que debimos cruzar allá en el otro camino que pasamos hace como 2 kilómetros? Yo creo que allá teníamos que haber cruzado. Y mire, ¿y no será que ya nos pasamos usted? Porque mire que ya ratos que venimos aquí y no llegamos, no nos habremos pasado ya. ¿Y quien conoce qué le va a decir? Duérmase mejor, hombre. Duérmase mejor, sí. No nos hemos pasado. No teníamos que cruzar allá, no hemos llegado todavía. Cálmese, hombre. Pero es que yo veo que solo pasamos y usted está seguro que no nos hemos pasado todavía. ¿Cuántos conocen un pueblo que se llama Polorós? Porque hay dos, por cierto, porque algunos, por si conocen que está cerca, hay uno que se llama Anamorós y otro que se llama Polorós. Y por ahí ese rumbo hay otro que se llama Concepción de Oriente, que me dieron una gran bajada. Yo no conocía ese lugar. Y una vez evangelizando le digo a un muchacho, eso fue en Santa Rosa de Lima, por cierto, para que tenga una idea por dónde es los lugares. Entonces, para entrar un poquito en la conversación con el muchacho, le digo, y mirá, le digo, y por cierto, ¿y sos de acá, de Santa Rosa? No, me dijo. Ay, ¿de dónde sos? De Oriente, me dijo. Y me quedo, pero estamos en Santa Rosa, o sea, aquí es Oriente. O sea, naciste aquí. No, me dijo, no. O sea, ¿dónde vivís? En Oriente. Pero yo entiendo, le dije todo el muchacho, yo entiendo que Oriente desde Usulután hasta aquí la Unión es Oriente. No, me dijo, Concepción de Oriente, ¿verdad? O sea, es un pueblito que se llama Concepción de Oriente. Ahora, ¿qué tal? Bueno, y de hecho que nos pasó, porque por aquellos años resulta que alguien fue a nuestra iglesia central y dijo, miren, estoy en la disposición de donar una propiedad para que construyan una iglesia en Concepción de Oriente. Entonces, como yo era el que estaba más allá en la puntita, me dijeron, mire, que se vaya el director de misiones con usted y vayan a buscar el lugar allá donde han donado la propiedad para construir la iglesia. Yo nunca había ido a Concepción de Oriente, hermano, nunca. Y comenzamos, ¿verdad? Comenzamos en aquellos tiempos, que no ha pasado tanto, pero no había GPS, hermano. El GPS es preguntarle a la gente en la calle, mire, y falta mucho, no, ya van a llegar, y la gente desde lugares cerquita siente, uno es el que siente que nunca llega, hermano, y comenzamos nosotros, partimos de Santa Rosa de Lima, y comenzamos el trayecto, y de Santa Rosa a la frontera ya es un pedacito, hermano. Pero el detalle es que los pueblos no van en dirección recta, los pueblos van, si usted se ubica en el mapa, la Unión es largo, entonces los pueblos van para arriba. Y comenzamos nosotros, ¿verdad? Y sentíamos que nunca llegábamos, y nunca llegábamos, y nunca llegábamos. Ahí lo preocupante es que ninguno de los tres, porque íbamos tres, ninguno de los tres conocía. Ninguno. Iba de darle, y le preguntábamos a las personas, mire, y falta mucho para Concepción de Oriente. No, ya van a llegar, ahí cerquita está. Y va de darle, y nunca dudamos que si nos habíamos pasado, si nos habíamos equivocado, si tomamos el rumbo equivocado, dudamos tanto, y llegó un momento donde no encontrábamos a nadie en la calle, usted. Y decíamos, y lo pensamos, ¿nos regresamos o qué? Y llegamos a un acuerdo, no, sigamos y a la primera persona que encontremos le preguntamos. Y si ya nos perdimos, mejor nos regresamos de una vez y les decimos que no llegamos. Y encontramos a una persona y nos dice, no, dice, si mire, después de aquella curva, de ahí para allá, ahí está el pueblo ya. Y va de darle nosotros otra vez, va de darle. Logramos llegar, hermano, logramos llegar. Pero la cuestión es cuando nosotros, hermano, desconocemos, o mejor dicho, no tomamos en cuenta a Dios, es como ir a la deriva. Señor, yo quiero saber tu voluntad. Dios le va a decir, pues mira, si querés conocer mi voluntad y si te has abandonado en mi voluntad y en mis brazos, tenés confianza, yo te voy a llevar, hombre. Pero Señor, yo siento que nunca llegamos. Vos calmate, ya vamos a llegar, calmate. Pero Señor, yo aquí no conozco, nunca he estado en esta condición, nunca he hecho esto. Cálmese, hijo, ya vamos a llegar, cálmese. Y viera qué gran tranquilidad cuando uno llega al lugar y dice, llegamos.
Y ahí tuve una experiencia maravillosa, porque teníamos hambre. Solo había uno comedor. Llegamos al lugar y nos pregunta la señora, ¿qué van a querer de almorzar? Eran como las 2 y algo de la tarde. ¿Qué van a querer de almorzar? Nos dice. Y nosotros pidiendo el menú, ¿verdad? ¿Y qué hay? Pollo, dijo. Danos pollo. ¿Y cómo lo van a querer? ¿Y cómo está preparado? Frito, dijo. Danos pollo frito. Yo creo que tenía un pollo ahí guardado desde la Navidad de 1900, no sé cuánto, hermano. Teníamos hambre y no lo terminamos, no lo comimos, hermanos, a cosa. Es la comida más especial que he tenido en mi vida. Pero llegar da satisfacción. Llegar ya da satisfacción. Ahora, para los que no quede en capítulo la historia, algunos dirán, ¿y encontraron la propiedad? Sí, la encontramos. Estaba afuera del pueblo todavía. Todavía. ¿Hicieron la iglesia? Nadie quiso ir, nadie ha querido ir todavía hasta el día de hoy. Nadie ha querido ir hasta allá. Sí, lejos, bueno, para nosotros es lejos. Cuando usted decide confiar en Dios, Dios literalmente lo puede llevar, hermano, a condiciones inimaginables. En el proceso, sí, va a experimentar temor, inseguridad, miedo, duda, pero si decide no volver atrás, si decide, hermano, permanecer, entonces Dios va a continuar dirigiéndole. Es que estar en la voluntad de Dios no es una condición fácil, no es una condición sencilla. Y aquí hacemos una reflexión. ¿Me interesa o no me interesa? Si me interesa estar en la voluntad de Él o no me interesa. Y ese es el punto. Por eso la Escritura dice, por tanto, no seáis sin entendimiento, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea, ¿qué dijo? La voluntad del Señor. Señor, no sé cuáles son tus planes para mi vida, no sé por qué rumbo me quieres llevar, pero hágase tu voluntad. Y si usted permite que la voluntad de Dios le guíe, reitero, habrá momentos donde parecerá que no llega, habrá momentos que irá por rumbos desconocidos, pero mientras Él siga teniendo el control, no tenga miedo. Simplemente confíe. Dios siempre sabe lo que hace. Dios no improvisa. Dios siempre tiene un plan trazado. Por lo tanto, ¿se puede confiar en Él? Por supuesto que sí. Confíe en Él. La palabra del Señor dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él enderezará tus veredas. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta noche. Padre, buen Señor, esta noche te damos gracias porque... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.